que el Wi-Fi es como una inflación del Wi-Fi, lo llamo yo. Como que las aplicaciones se van actualizando y van consumiendo más megas, entonces vos después tenés que contratar más megas. Así Yo no funciona. sabía que era así. Claro, por eso tenés que nunca actualizar nada, jamás actualices. Sí, pero igual las que no están descargadas también van Viene consumiendo la más. actualización nueva de Meet. Tipo Blackboard, Meet. Todo tienen que usar hasta el final la última versión antes de actualizarse. Así van deteniendo el avance del consumo de datos, de memoria. Bueno, bueno, ya está. ¿Estamos todos o no estamos todos? ¿Quién falta? Falta la otra Delphi que yo estaba hablando recién. ¿Y qué estaba? Que Sí. desapareció, tal vez está comiendo, pero Bueno, supongo que se va a conectar. lo primero que les tengo que decir es agradecerles por el horario. Estaba complicado hoy a la mañana. En general, para mí es un quilombo a la mañana, pero bueno, ya saben. Eh, bueno, así que gracias. Dos, ¿alguien tenía que decirme algo o yo le doy para adelante? Ya no me acuerdo. Yo le doy para adelante. Eh, con lo que me fueron presentando voy conformando notas. Si alguien me quiere mandar algo porque no presentó, me manda. Así por Yo lo me menos. olvidé. ¿Eh? Me acuerdo ahora que lo decís, me olvidé. Yo te había dicho que yo presentaba hoy, pero me re olvidé. Bueno, Mirá, tanto hablar, consumir. ¿Te das cuenta de lo que te hace el algoritmo? Escuchá, mandame, ya está, no hay más tiempo para presentaciones. Los que no presentaron nada y quieren que tenga una nota, me mandan algo. ok. ¿Vieron qué fácil que es? Me mandan Algo de qué. algo. O sea, algo es muy amplio. Claro. Pero Pero bueno, algo que escribimos algo, no sé. y bueno, escuchame una cosa, están en las clases, ven qué hicieron los que presentaron. De eso se trata. Ok, Es la misma consigna, no me lo presentaron, me lo ponen en un papel, ¿está bien? ok. En otro curso, por ejemplo, ¿saben lo que hice? Tengo como 40. Sí, es terrible, 40. En un curso. Hay otros cursos que por suerte los que comparto con otros profesores yo directamente no evalúo. Ni me importa. Pero con ustedes y con dos cursos más tengo lamentablemente que ser el que evalúa. No me queda alternativa. Lo que le hice a un curso, ¿saben qué hice? Les hice 3 preguntas a cada uno. Armé 86 preguntas, todas individualizadas. Tuve que repetir un poco igual. Y les mandé a hacer el parcial a mano, a mano. Les di una semana, pero es un parcial, la misma exigencia que sería un parcial, pero para no perder tiempo de clase. Y me lo tienen que mandar por foto, por WhatsApp. Una carilla por pregunta, porque si no pueden recopiar a mano. Y yo necesito que se concentren puntualmente en lo que estamos viendo, que era Marx y bueno, San Simón, no sé, Descartes. Y no sé, vamos a ver cómo funciona. Con A ustedes, nosotros no nos toca eso, ¿no? Ojalá que funcione mal, así no nos sucede lo mismo a nosotros. y con ustedes, miren, si quieren, miren, miren, les voy a mostrar, miren. Igual, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? No, cualquier cosa, dice, esperen. Entonces, por ejemplo, vengo acá, ¿no? A ver, por ejemplo. Entonces acá me escriben, ¿ves? Hola, profe, soy Tobías. ¿Acá lo ven a Tobías? ¿Están viendo mi pantalla? Vemos. ¿Cuál es el aporte de Descartes en el periodo de transición entre la sociedad feudal y la sociedad industrial moderna? ¿Cómo influencia su concepción, ¿En qué rivaliza el pensamiento positivista respecto al iluminista? ¿Dónde los ubica? ¿Por qué para Marx la clase burguesa es la más revolucionaria de la historia? Sarasa, bueno, no importa. Y acá está. Miren, me manda la pregunta uno y la pregunta 2, muy escuetas. Le respondo. No, la 2 y la 3 me manda. Y le digo, ¿y la uno?
Me pone, no la hice. Fíjense, uno les da la chance, ¿eh? ¿Y qué le contesté? Hacela. Tenés tiempo hasta el domingo. ¿Entienden? Yo no quiero que reprueben. Pero es como que casi se dan de baja solos. ¿Ven esta, por ejemplo? Tamara, a ver qué le puse a esta. Profe, acá encuentra una cronología conceptual entre el pensamiento de autores como Maquiavelo, Hobbes, Descartes y Montesquieu en el camino hacia un pensamiento moderno y sociológico. Buena, ¿no? ¿O no? Sí. A ver esta. Todas distintas, ¿eh? ¿Cuándo aparecen las primeras ciencias y cuáles son? ¿Cuál es el error que podría haber cometido en su análisis San Simón? ¿Cuál es la condición objetiva para Marx para el advenimiento de la crisis terminal del capitalismo como sistema de producción? ¡Apa! Andá a ver. Me Tienen hace trabajo. acordar primer año. ¿Eh? Me hace acordar tipo a temas que vimos en primer año. Y estos son más avanzados igual. Mira, ¿ves? Esta, por ejemplo, me puso. Hubo algunos que me hicieron buenas preguntas. Ah, miren, a este le mandé una viñeta. Esta está buena, miren. Ve el siguiente secuencia de viñetas. ¿La ven ahí? Este otro flaquito le echó la sal, este el aceite, y este gordo pícaro se lo comió. ¿Pescás el fondo del asunto social del asunto? Le pregunta Ben Mafalda. Y la pregunta es, está buena. ¿Entienden el trasfondo social del asunto? La misma pregunta que Mafalda. ¿Cómo se ayuda? ¿Cómo se ayudan con Marx? El concepto de plusvalía en general. Bueno, él tiene que hablar de plusvalía en realidad. Y pocos me respondieron ya. Una me hizo una pregunta. Miren, todas distintas, ¿eh? Es impresionante. La verdad, me puse unas pilas tremendas. Bueno, ya hasta ahí están todas. Y todavía las están haciendo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿sí? Sí, viste, en el escrito tuyo, hay uno que subiste, en un punto dice como que vos irías o vos, ay, no me sale la palabra, bueno, proponés un colegio, o sea, o colegiar a los politólogos. Ah, sí, ¿dónde leíste eso? Estaba en un escrito tuyo. Ni me acuerdo, ¿les mandé algo mío? Sí, Ah, ni me acuerdo lo que les mandé a leer. Está lo bien. colgaste en un momento, pero me llamó la atención eso, como aparte de darle duro a los abogados, decía como que vos proponías que los politólogos deberían tener un colegio y matricularse. Eso, ¿cuál sería o sea, por qué? ¿Cuál es la ventaja o por qué lo propondrías? Para revalorizar el título, la carrera, la profesión, el conocimiento, para ser considerados expertos, ¿correcto? Para que saber que cuando ustedes les preguntan, che, ¿qué pensás que va a pasar? ¿Y vos por qué vas a dar una respuesta concienzuda si no te están pagando por dar esa respuesta? Porque si vos a un arquitecto y le pedís un diseño, te cobra. Y si un abogado te tiene que dar un diagnóstico, un médico, ¿no? Sobre un diagnóstico de tu estado de salud y te revisa, te tiene que cobrar. Y un abogado te cobra el tiempo que vale su consulta, ¿o no? Y cuando vos te preguntan, che, ¿cómo ves la mano? Y vos le das todo tu conocimiento servido, tus años de estudio, tus, este, digamos, inversión, digamos, si querés en términos capitalistas, aunque a uno le guste, ¿no? En el tiempo consumido en comprender, porque de eso se trata, y le decís, mira, a mí me gusta esta, a mí me gusta tal, pero mira, el escenario yo lo veo de esta forma, esta es mi lectura. Hay otras lecturas, les puedo decir, tenés esta, la de aquel, la del otro, no las comparto, pero son interesantes también para mirar. Entonces vos ahí le das un panorama. ¿No vale? Y a partir de ahí, un montón de cargos ocupados por supuesto, abogados y abogadas. ¿Por qué? Porque abogados y abogadas hablan el lenguaje del Estado. Se expresan en la forma en que el Estado habla, que es jurídica. Eso lo explica Weber, la formación del Estado moderno. ¿Y no crees que de alguna manera los mismos politólogos se excluyeron de la política pensando que era
O sea, porque les ganó, lo que lo hablamos la otra vez, los abogados ganaron la política, el ejercicio de la política, y los politólogos no se habían ido en algún momento demasiado a la teoría y, y dejaban como que la práctica, la política, la relegaron, ¿o no? ¿Por qué hay que tan pocos politólogos en la política, justamente? Yo tengo respuesta, pero Delfina quiere hablar y tiene que hablar Delfina. Dale, habla. No, que bueno, justo esto que decías, y se lo planteaba hoy es algo que le preguntó siempre a Delphi Bardini, que está ahí, que le digo que me sorprende eso de que, por ejemplo, no tenemos materias prácticas, siempre es todo teórico, 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 historia, 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 no tenemos nada de práctica, entonces también entiendo por qué no hay un colegio de politólogos, Bueno, porque espera, espera. estamos volcados a eso. Ya entendí, ya entendí. Voy a responder también a las dos, a Hernán y a Delfina Kershen, a las dos. Miren, cuando yo estudié en Francia, lo primero ante lo que me encontré fue que todas las carreras se dividían entre teoría y práctica, la carrera en sí. Entonces, si vos estudiabas ciencias sociales, podías hacer la orientación volcada a la práctica, que era básicamente trabajar en la escuela, en el Estado, entrar a lo que era la escuela de la Administración Nacional para ser un burócrata del Estado. Y después tenías, si no, la parte teórica que tenía que ver con investigación. Ambas dos orientaciones subvencionadas, subsidiadas, alentadas por el propio Estado, digamos, no lo quiero una entidad al Estado como si no fuésemos nosotros mismos, pero bueno, para que se entienda analíticamente, es el Estado el que pone la plata para los cargos o para la investigación. Hay un debate en torno a nuestra carrera, que es si la teoría sirve o la historia de las ideas debe dejarse de lado atrás y avanzar en lo que sería la ciencia. Este es un debate que ya existió, sobre todo con el conductismo en Estados Unidos a partir de 1950. No sé si sabían. Hasta ese momento la ciencia política era un debate teórico. Y los que empezaron desde la escuela conductista a menospreciar esa línea por la que iba el conocimiento, dijeron, esa historia de las ideas no sirve para nada y hay que dejarla atrás. Y hay que avanzar por el camino de la ciencia. Y la ciencia era la aplicación práctica. Lo que pasa es que en esos caminos que se bifurcan, después otra vez la teoría finalmente se revalorizó, porque la ciencia sin teoría no tiene, es como una especie de robot sin cerebro. ¿A dónde vamos? ¿Con qué marcos teóricos vamos a analizar qué cosa? Entonces, tiene que haber teoría, y cuando vos decís, siempre hay mucha teoría, mucha historia, es necesaria, porque esos son los instrumentos que nos permiten pensar. Sin esos instrumentos no podemos elaborar nuestros propios recorridos hacia atrás y también miradas hacia adelante, ¿no? Es imposible sin teorías. No hay una teoría verdadera. Y son fundamentales para qué? Justamente para hacer ciencia. ¿Qué sería hacer ciencia? Bueno, a partir del marco teórico de uno u otro que hayamos leído, avanzamos en aplicación práctica. Bueno, en nuestro caso puntual sería sociología del Estado, entender las relaciones de poder Estado-sociedad, ¿correcto? Y entender las relaciones de poder, ya sean elitistas, ya sean populares, como desde el lugar donde las quieran ver, personalistas, individuales, estructuralistas y determinantes. Claramente como el Estado nuestro no funciona bien, ¿en qué sentido no funciona bien? No hay una escuela nacional del Estado, no hay plata para investigación, estamos un poco a la deriva. Este estar a la deriva significa que cada uno se las arregla como puede para insertarse donde puede en la amplitud de temas para abordar, que son infinitos, ¿por qué? Porque ya vimos, la política está en todos lados, todo se politiza, sobre todo podemos opinar, entonces uno puede participar en un medio de divulgación, en una organización política, ¿correcto? En el Estado mismo, en alguna agencia burocrática, ser asesor de cargos políticos con legitimidad popular o no. Es muy amplio, digamos, el espectro. Y al mismo tiempo, no tenemos que confundir la convicción y la militancia con el análisis politológico. Son dos cosas muy distintas. Uno puede tener convicciones
y está muy bien, y puede militar políticamente, pero no hace falta ser politólogo o politóloga para militar. Uno puede militar desde ser el presidente de la comerciantes de verduleros, o desde un club de fútbol, o desde una parroquia que se juntó con 4 parroquias más y unieron la liga de parroquias y a partir de ahí saltaste un cargo. ¿Se entiende lo que digo? Después hay un monopolio de la política por parte de los partidos, ¿correcto? Eso está bien y funciona. Y uno dice, bueno, si querés jugar el juego finalmente de los cargos, tenés que participar directamente de un partido. Uno puede ser politólogo o politóloga en todos esos ámbitos sin participar con convicciones, sino porque le piden. Necesito que me expliques el discurso, que me hagas una encuesta, que me leas la situación, que me digas cómo manejarme. La carrera o las carreras no orientan bien cuáles son las diferentes lugares en donde nosotros nos podemos desarrollar. Que prácticamente están orientadas a escribir papers para congresos, que no le encuentro mucho el sentido. Yo estoy bastante en contra de lo que se llaman papers. No estoy en contra, pero es como que, bueno, no puede ser el fin último escribir un paper. No sé, yo lo que les digo en esta nebulosa que tenemos las politólogas y los politólogos, yo les digo que hagan como el señor Miyagi, lean. Ya sabrán con la lectura qué hacer, en el sentido de van a adquirir mucho conocimiento y si son inteligentes, en algún sentido que ustedes entiendan de inteligencia, tendrán la cintura necesaria para saber moverse en un terreno muy amplio, arenoso y sin forma. ¿Siguen todo ese razonamiento? Una escuela, volviendo, de politólogos y politólogues, una escuela con matriculación nos daría la posibilidad, como profesionales, de ocupar cargos específicos que solo de los cuales tendríamos el monopolio. Y eso ayudaría mucho también a la carrera y a la especialización y a dónde ir. Porque decís, bueno, a ver, para ser asesor de un diputado, solo politólogas y politólogos. No sé si está bien esto que estoy diciendo. Esto es una defensa cerrada de la profesión. Solo politólogas y politólogos, matriculados, que hayan estudiado. Bueno, decime, con respecto a eso, te iba a comentar, perdón, sí. pero con respecto a eso te iba a comentar, nadie te explica, no hay una batalla que diga, bueno, aplicación a cómo hacer un informe sobre el proyecto de ley y cómo asesorar a un diputado en materia de tanto, no hay eso. Entonces, bueno, o sea, a mí me pasó cuando hice la pasantía el año pasado en la legislatura de Cava, claro, o sea, no sabía qué estaba haciendo, opinaba mucho desde lo teórico, y claro, y la gente tipo, un cachito de realidad, le faltaba eso, Pero, y como que siento que nos quedamos muy justamente en la teoría, y cuesta después volcarlo a lo que pasa en los ámbitos en los que vos decís que justamente deberíamos tener monopolio. pero Delphi, escuchá, no deja de pasar en otras carreras lo mismo. Vos No, yo estudias ya sé, medicina eso sí, y vos estudias medicina y cuando vas a hacer la residencia, si no entiendo nada. ¿En dónde estuve todo este tiempo? Y si vos estudias arquitectura y vas a una obra, si no entiendo nada. Esto no funciona así. Y si vos sos abogado o abogada, estudiaste toda la carrera y cuando tenés que ir a litigar no entendés absolutamente nada. Tal vez, abogacía me da un poco más de... no, lo que pasa es que tienen un título habilitante y vos sabés que para litigar necesitas sí o sí un abogado. Entonces, podés no saber nada, pero alguien va a venir a vos y vos te la vas a rebuscar. Y ante esa persona que te viene a ver, vos vas a hacerte cuenta que sabes, aunque no sepas nada. Y como politólogo no tenemos ningún título habilitante, pero si tuvieses, si la pesca, digamos, de cargos para asesorías X sería entre el mundo de los politólogos y las politólogas, sería más fácil ser pescado. Vos ahí verías cómo te las arreglás ante aquel que te está contratando. Mostrarías que sabés. Tal vez no sabés nada, pero es una práctica que se aprende. Es que un poco la vida es así, chicas y chicos. O sea, ustedes lo que tal vez les pasa a los más jóvenes, es no saber cómo encarar ante la vida, cómo desenvolverse, digamos. Pero
eso solo van a saberlo en la práctica y se van a chocar con muchas paredes, van a aprender. Pero bueno, no hay que tenerle miedo a eso. Todos pasan por lo mismo. Hay que saber hacerse la boluda, digamos, para no quedar mal, ¿entienden lo que digo? Eh, y Hoy saben quedas que tienen... peor. No, hay que... ¿Cómo? Hoy te diría que hasta quedas un poquito peor en este ámbito si te haces la boluda. Pues ya No, te pero... tildan de boluda, Capaz, entonces no sirve No, mucho. no, pienso un hacerse... poco así. Si te haces como la boluda en general, después cuando te piden tu opinión y opinas, dicen, wow, se sorprenden. No, no, yo lo digo en el marco de que No lo veo tan así. de Ya sé, acumular conocimiento silenciosamente. A eso digo. Uy, yo no claro. sabía, pero me callo, pero aprendí de esto. Capitalizar. Después uno claramente pasan los años, se va jerarquizando, no es lo mismo. Pero, digamos, yo Hernán también lo planteaba porque, por ejemplo, en la corte solo hay abogados y abogadas. Y de ahí venía la crítica. ¿Cómo puede ser que tengan el monopolio de decisiones políticas solo aquellos que tienen de profesión abogados y abogadas? Pero ahí ni siquiera te diría que tienen que ser monopólicamente politólogos, sino que en realidad ese es un cargo que tiene que tener legitimidad popular y puede llegar cualquiera, porque tiene que ver con ideas y no con saberes técnicos. Entonces, cualquiera podría ser miembro de la corte. Y si sos miembro de la corte, o juez, te vas a rodear de expertos que te van a asesorar en las materias de las que vos no sabés. ¿No es cierto? Siempre ahí un politólogo puede aportar muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos muchos años de estudio. Y después también está el trabajo del politólogo a nivel individual. A la gente le encanta la política. ¿O no? Hay una cuota muy importante de población que le gusta, que quiere saber, pero que no tuvo la oportunidad, no sabe cómo, se queja, dice son todos lo mismo, pero ¿vieron cuando a alguien le gusta y se queja porque lo que recibe es basura? No sé si me entienden lo que quiero decir. Te interesa la política, digamos, por política me refiero a la novela, digamos, del concierto de relaciones de fuerza de la política, te gusta, pero no entendés lo que pasa y consumís lo que te ofrecen desde diferentes miradas. Y a esa gente se la puede instruir, es como educar al soberano. Entonces te vienen a ver, sobre todo la época de mayor, la temporada alta sería elecciones, que tenemos cada 2 años, pero también hay temporadas altas locales, en donde la gente tiene que saber a quién votar y necesita que le aclaren el panorama. Y los medios de información o los algoritmos te confunden. Entonces te pueden venir a ver para que vos les des un panorama, media hora. Con media hora estás. ¿Cuánto es la consulta? 1500. Media horita. Y vos le das un panorama. Y vos, para darle el panorama, te preparás. Hola, ¿cómo te llamas? No, yo soy Delfina o María Luz. ¿Por qué estás acá? No, bueno, la verdad que me interesa todo, no sé quién votar, no sé qué elegir, no entiendo bien. ¿Me puedes explicar? Y ese ida y vuelta, bueno, tomo folio, te firmo, pim, pim. ¿Es tan loco lo que estoy diciendo? ¿Pero tan mal? Porque No, tiene sentido. los amigos en el bar te lo terminan preguntando en la charla, en el WhatsApp, en el Facebook, en donde estén que generen intercambio. Se dan el intercambio de videos pelotudos, de memes, de discusiones. Y uno, no sé si a ustedes les pasa, yo prácticamente no participo. ¿Por qué? Porque cuando participo doy sentencia. ¿Y por qué habla el que sabe? Claro. No porque sepa, sino porque relativizás todo, tirás 3, 4 informaciones así, rápido, y ya no hay. A mí me pasa eso, yo ya no hablo cuando están discutiendo ese tipo de cosas. La última vez que hablé se enojaron porque hay gente que prefiere seguir alimentando el odio muchas veces a ideas y este tipo de cosas. Y la otra vez dije, Nacho, ya está, hasta acá llegué, muy lindo el título, todo, pero para las charlas con amigos no está bueno. Exacto. Uno al final termina, yo por ejemplo, en charla con amigos, vamos así entre comillas, entre nos, me rebajo. Yo cuando voy a la cancha voy a la popular y me abrazo al que está al lado y somos todos masa, somos todos hinchas, está todo bien, ¿entienden?
cada uno en su nivel. Y para hablar de ciencia política, prefiero o la charla con pares, o la charla con alumnos, en donde yo los trato como pares, pero yo no hablo con mis amigos. ¿Por qué? Porque no voy a andar explicando gratis. Y no quiero dar sentencia. Tampoco quiero que piensen, mira, este es el que sabe todo. Y además, ¿saben qué es peor? Cuando sabes y el otro no le gusta tu posición ideológica, que es otro tema, pero que piensan que vos en realidad le querés meter el tema de no, vos tenés que hacer tal cosa. Yo no quería convencerte. Yo tenía mi mirada, que puede ser tan válida como otras. No, él me lo dice, pero en realidad él vota tal, no sé, no importa. Y como que si quisiera engañar, persuadir, platónicamente, ¿no? Como socráticamente sería. Entonces, prefiero tratar a alguien individualmente que venga, le explico, me paga, profesional, no lo quiero convencer, le quiero explicar, le doy mi punto de vista y le explico todo lo que yo pienso que es mi panorama. Cada uno elegirá el profesional en función de lo que sintió. Porque cuando, por ejemplo, uno va, yo no fui al psicólogo, pero vieron que va de recomendación en recomendación. No, este es piola, esta es piola. Lo mismo podría pasarnos como politólogos y politólogas. No, este es piola, te va a explicar bien. Tiene sus ideas, pero va a lo que vos necesitas. Y bueno, También hay mucha gente que piensa, no sé, me pasó estar hablando de alguien que capaz, con alguien que no, capaz no conoce la carrera que yo estudio, o sea, sabe que estudio eso, pero no sabe qué es estudiar ciencia política, y le empezás a hablar, a darle tus opiniones, y muchas veces piensan que tu opinión es como la de cualquiera sobre ese tema, pero no, probablemente está fundamentada con cosas mucho más profundas porque estudiaste, pero por pero te supuesto, toman como, nada, como que tus fundamentos son igual de válidos que los de cualquiera. pero por supuesto. Por ejemplo, Y a vos veces te dicen, no, vos porque se va ahí con la ideología también, o sea, pero lógico. Cuando hablas del sistema político, cuando hablas de regímenes electorales, cuando hablas de sistemas de partidos, ¿no? Cuando hablas de formas de gobierno, cuando analizás casos de otros países, cuando hablas de construcción de agenda, cuando hablas de políticas públicas, de la implementación de políticas públicas, cuando hablas de opinión pública, cómo construir una encuesta, qué sé yo, todo el recorrido de la carrera, ¿no? Cuando explicás acontecimientos históricos, eventos que ya pasaron, no sé, toda la carrera completa, ¿qué es todo eso? No es gratis. Bueno, creo que ahí hay bastante, ¿no, Hernán? No sé si dimos respuesta, pero más o menos. Tenemos que revalorizarnos. Qué bien que estuviste leyendo. Tal cual, no, y no lo que pensaba esto un poco lo que decías vos, que parece la lógica sería estudiar para hacer papers en su bueno, pero no por la formación, yo decía por el ejercicio, ¿no? Si es que el sistema te empujaba a eso, o era una elección, no sé, en algún momento de una generación, pero por lo que me decís es más el sistema y no es que era propio de la carrera, cada uno va para donde puede, básicamente. Sí, yo también lo que veo es que, digamos, la disputa política se da también en el terreno de la ciencia, no de la ciencia, de las autoridades de las autoridades de las carreras, del ámbito científico. Por ejemplo, los, los dueños de la revista, el jurado que te publica o no te publica, los temas que tienen pertinencia o no la tienen. Y cuando empezás a ver después quién es cada uno, ves que una beca de allá, una beca de acá, que te financia tal, que te financia cual. Entonces es como que hay un debate ahí, no hay una uniformidad, digamos, por la profesión. Vamos a decir, no importa cuál, o sea, más allá de la pluralidad hacia adentro, pero unitarismo hacia afuera, ¿no? Eso no se da, sino que hay una pelea interna, que es natural que exista, obviamente. No vamos a negar la política. Este, bueno, bueno, yo igualmente mi planteo, ¿saben cuál es? Para terminar esto, era disputarle el terreno a los abogados y a las abogadas. Básicamente era eso. Se los podemos disputar y bien, porque sabemos un montón, no lo sabemos aprovechar, solo por un lenguaje de mierda, digamos, que es el del derecho. Ese es el aporte que yo hago desde esta materia. No hay que tenerle miedo al lenguaje del derecho, porque yo hice la carrera y podían no haberla hecho y era lo mismo. Pones un ladrillo en la puerta de la Facultad de Derecho, 5 años, sale un abogado. Ustedes saben que es así. O sea, tenía compañeras que me decían, no, me la pasé leyendo 1000 páginas. Eran 1000 páginas de nada.
En cambio yo estuve toda la semana con un párrafo, le digo, pero no lo puedo entender. No sé, claro, era un aforismo de Nietzsche, entonces no lo entendía. Y las 1000 páginas me las leía en 30 segundos. Y yo, esas 1000 páginas no sirven para nada, tus 1000 páginas. Porque si leen los textos jurídicos, se leen como, no como agua, son aburridos. Prefiero leer una novela. Eh, bueno, el tema es la justicia entonces, porque es el Poder Judicial. No es lo mismo, ya está, pasó como 45 minutos de la clase en esto, así que ahora no voy a preguntar como en otras clases, voy a afirmar. Entonces afirmo, no es lo mismo la justicia que el Poder Judicial, eso es el primer elemento. Tuve 45 minutos con los de ciencias sociales, pero a ustedes se los digo directamente, no perdamos tiempo. No es lo mismo. Una cosa es la justicia, que es un valor moral, ¿correcto? Que no tiene una verdad o una definición. No hay una definición de la justicia, porque la justicia es un concepto abstracto que es susceptible de ser apropiado por cualquiera y darle una definición, ¿no es cierto? Es como el amor, la amistad, la justicia, son, son ideales platónicos, si quieren. ¿Está? Entonces, hay que separar cuando nosotros trabajamos en esta materia poder judicial de la justicia y tratar de evitar de decirle al poder judicial la justicia. ¿Hasta ahí está? Porque si no uno va a sentirse en la impotencia de decir, yo no voy a llamarles a estos la justicia. U otro puede decir, me encanta decirle a estos la justicia. Pero además en el concierto de jueces y juezas o del sistema judicial hay funcionarios, funcionarias de todo tipo, y también la pelea política está ahí. Entonces, algunos hacen justicia, otros también hacen justicia, y son distintas justicias las que están haciendo. ¿Está claro? Dicho esto, tampoco es el Poder Judicial. ¿Por qué? Bueno, estoy haciendo rápido por esto que tenemos poco tiempo. Porque Poder Judicial es como atribuirle a las juezas y a los jueces ya de por sí una facultad, pero nosotros tenemos que entender, perdón si no se entiende esto que voy a decir ahora, pero tenemos que entender que una cosa es el ejercicio del poder y otra cosa es la representación del poder. Yo creo que ya lo hablamos, en algún momento lo tendremos que haber dicho. No sé, no importa. Una cosa es el ejercicio. El ejercicio del poder es lo que a nosotros más nos dificulta. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros tenemos que entender. Quiero decir, nuestra profesión tendría como objetivo final entender las relaciones de poder. Básico. Es como que uno a veces intenta advertir que acá hay algo, pero no sabe si eso es así o no. Las relaciones de poder siempre son oscuras, complejas y están ocultas. La representación del poder es lo más sencillo de visualizar y no nos tiene que confundir. Por ejemplo, un juez emite un fallo, o un presidente un decreto, o la Cámara de Diputados y Senadores una ley. Ok, ¿eso es el poder? No, eso es un formalismo. Eso lo explican los abogados. ¿Siguen? Y ellos creen que en esa explicación explican el ejercicio de poder. Y ustedes le van a decir, desde su rol de politólogas, no, no me jodas, no. Vos me vas a decir que el fallo de la Corte lo dictó porque el artículo tal de la Constitución dice eso y que por eso falló en consecuencia aplicando la ley. O sea, vos no haces una lectura compleja de las relaciones de fuerza. Entonces es mucho más fácil explicar la representación, que es lo que se ve, que el ejercicio, lo que no se ve. ¿Hasta ahí está lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, no es lo mismo poder judicial que representación del poder judicial. Y cuando nosotros expliquemos la estructura del poder judicial, explicamos la forma en la que está representado. ¿Qué cosa? Un ejercicio que manifiesta más allá
de la literalidad de los fallos, manifiesta en los actos decisiones políticas. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Pero tenemos que saber leer el lenguaje jurídico y agregarle el conocimiento politológico. Y no quedarnos en esa literalidad o esa linealidad. Por ejemplo, cuando fue hace poquito el debate por el fallo de la Corte, por el tema de las clases en Cava, tuve discusiones inútiles, con abogados, titulares de las carreras, de abogacía, de la facultad, qué sé yo, en grupos de chat, que me di cuenta que eran inútiles, porque me decían, qué fallo magistral, qué fallo que me meo encima del fallo, ¿entienden? Esto es lo mejor que me pasó en la vida. Claro, se dejan llevar por las palabras, ¿sí? Por la locuacidad de la poesía, digamos, de los considerandos, cómo articularon bien. Claro, está bien, pero no logran advertir que hay una decisión política de fondo. Eso no lo pueden ver. Y cuando uno intenta verlo, le dicen, vos querés correr todo para el lado de la política. No, pero esto es la política. No hay que confundir el derecho que es la representación, con el ejercicio de poder. Acá hay una manifestación política, claramente. ¿Y cómo lo explicás? Bueno, de mil formas. No sé, ahí tienen todas las materias de la carrera para tratar de explicarlo. ¿Está? Entonces, cuando hablábamos de control hace muchas clases y les decía, no hay control político y control judicial, esto va en el mismo sentido. Los magistrados ejercen un poder político revestido de juridicidad. Le dan la forma tribunalicia. ¿Sí? Hablan de tecnicidad. Y esa es la mejor forma de hacer política, negándola. Niegan la política y hacen política, que es natural. Hay dos textos. No, esperen. Ahora les digo los textos. De un tiempo a esta parte, la actividad tribunalicia relacionada con los poderes políticos fue creciendo. Ustedes lo pueden advertir, ¿no es cierto? Ustedes ven que hay noticias, entre comillas, judiciales, periodistas expertos en temas judiciales. No hay muchos politólogos expertos en temas judiciales. No hay, podría haberlos. De hecho, los tratamientos que se hacen del Poder Judicial de las revistas de ciencia política son pésimos. ¿Por qué? Porque la mayoría, no todos, por supuesto, abordan al Poder Judicial con este título, Poder Judicial, que dice, no lo hagas así, no separes, no hay Poder Judicial de poder político, es todo sistema judicial relacionado con el sistema político, con el sistema de partidos, con la forma de gobierno, con el sistema electoral, está todo mezclado, no se puede separar una cosa de la otra. Hay una actividad tribunalicia constante, hay lobbies, hay lugares que ocupar, ¿entienden? El sistema judicial está en todos lados y aparece de todas las formas posibles en políticas públicas, en persecuciones, en temas comerciales. Me siguen, ¿no? Todo esto, pero que lo que hay son intereses, por supuesto. Bueno, ¿qué pasó? Claro, lo que pasó es la democracia, básicamente. ¿Qué significa lo que pasó en la democracia? Significa, bueno, desde que aceptamos que la forma de resolver los conflictos no es por la fuerza, o no directamente por la fuerza, sino que hay una instancia previa que es institucional, a partir de ese momento entonces aceptamos que sean en instancias que llamamos judiciales la resolución de conflictos que no pudimos evitar por otra forma. O incluso vemos en las instancias judiciales formas de canalizar conflictos.
o formas de peticionar y lograr algunos intereses que no podemos lograr por otros canales institucionales. Entonces, a partir de 1983, cada vez más fue aumentando, digamos, la cantidad de causas, ¿sí?, en las que vemos expresada la política. Y entonces llegamos a las conclusiones lógicas de que hay este doble juego que es, digamos, las dos caras de la misma moneda, lo que es lo mismo, la judicialización de la política y la politización de la justicia. Es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque llevamos la política al terreno judicial. Porque si no, nos tomamos en armas, ¿vieron? Y lo solucionamos así. Entonces, ¿qué hacemos? Judicializamos la política. Y entonces, claro, ¿qué hay desde el sistema judicial? No le pongo nombres, ¿eh? Todo el andamiaje. Claro, hay una politización de la justicia. Es natural que esto ocurra. Porque es la sociedad la que lleva la política al terreno judicial. Entonces, ¿cómo la justicia no se va a politizar? ¿Cómo no va a haber diferentes posturas? ¿Cómo no va a haber lobbies? ¿Cómo no va a haber intereses? ¿Cómo no va a haber presiones? ¿Entienden todo esto? Y esto lo estoy explicando para qué, porque tenemos que dar un concepto de justicia. Y no podemos dar como concepto de justicia el que pueden llegar a leer en un manual de derecho constitucional. ¿Qué sería? ¿Qué podrían llegar a leer? Y leerían, bueno, es uno de los tres poderes, no tomen nota de esto. Bueno, es uno de los tres poderes fundamentales del Estado, tiene como rol fundamental dirimir los conflictos entre particulares, ser un freno al poder político, ¿para qué? Para garantizar los intereses individuales de un Estado que avanza ante un ciudadano desprotegido, qué sé yo, una cantidad de peroratas, vieron que van a leer por ahí. No podemos darle esta definición desde la ciencia política. Sería como negar todo. Sería allanarse a la visión jurídica formal, que tanto le gusta a abogados y abogadas. ¿Por qué les gusta? ¿Porque no les gusta la ciencia política? No, porque es sencilla. Es tan sencilla como decir, la culpa es del negro, o la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. O alimentamos vagos. Son eslóganes, son sencillos. Pero a los politólogos que nos gusta lo complejo. ¿O no? Si todo fuese sencillo, me pongo a hacer otra cosa. ¿No es cierto? ¿Para qué me voy a sacar 10 en todas las materias al pedo? Me pongo a hacer otra cosa. Nosotros intentamos buscarle la décima pata al gato. Nada es verdad, todo es falsable, siempre puede haber un punto de vista diferente que me cambie la perspectiva, ¿no es cierto? ¿O no? A mí me pasa eso, eso es lo lindo. Más allá de las ideologías de cada uno, que te cautiven con ideas nuevas, no es espectacular. De hecho, es una de las cosas que más lamento de la derecha actual, ¿no? La falta de contenido, porque lees a otros autores del pasado, porque claro, vos lees filósofos del pasado, derechosos, no sé, hay un autor que me gusta mucho que se llama Houellebecq, no sé si lo conocen. Ácido como él solo. Fascista, misógino, todo lo malo del mundo, pero no saben qué cautivante es leer sus novelas. Y falta gente así como que eleve el discurso, ¿entiendes? No hay con quién hablar. No tenés un tipo por lo menos que te cite en latín algo, aunque te mientas, igual, mirá, ¿no? Sí. Porque bueno, está muy pauperizada la discusión política, prácticamente no hay. Bueno, y esto pasa entonces, les decía, en el terreno del Poder Judicial. Se explica muy así livianamente y nosotros tenemos que entenderlo complejamente. ¿Cómo? Así, como con toda esta complejidad que yo les estoy transmitiendo. No hay muchos textos, es cierto, por eso no les dejé tanto, pero hay dos que creo que les tendría que haber dejado y no les dejé. Y Hernán dice que los dejé uno mío, no sé, está bien. Yo me acuerdo que alguna vez escribí algo, pero tengo unos mejores que lo mío, Hernán. Miren, tengo uno que se llama, es muy conocido, aunque yo no lo conozco, pero parece que es muy copado.
que se llama Luciano Noceto. Ahora les voy a pasar los links. Luciano Noceto con doble T. Pueden incluso mientras hablan conmigo, yo hablo con ustedes, pueden googlear, que tiene un lindo textito que ahora se lo paso, que se llama Reflexiones teóricas sobre la judicialización de la política argentina. Y aunque Malte se defina, es teoría, porque son reflexiones teóricas. Pero está bien, porque nos sirven para pensar, digo. ¿Es teoría aplicada a casos? ¿Hay casos? Por supuesto que hay casos. Ah, ok. Si no hay casos, no sirve. Claro, porque hay casos, pero no son casos analizados de lo judicial. En este caso pasó que Pirulito se peleó con Menganito y el juez resolvió otra cosa. No. Hay casos en el sentido de, había una demanda, por ejemplo, el corralito. ¿Hay casos de corralito? Sí, pero ¿se explican por el tema del derecho de propiedad? No, se explican por un quilombo en Argentina. Un argentinazo, una revolución, un estallido social, un antes y un después. ¿Hubo un correlato judicial? Sí, claro. Hubo un fallo Smith, por ejemplo, hubo un fallo Keeper, que son de la materia, pero que están en la batahola del quilombo de ese momento, manifestaciones en las calles. Por ejemplo, está el fallo Cepis. ¿Y el fallo Cepis qué mierda es el fallo Cepis? Bueno, las tarifas de gas. ¿Y cuál es el abordaje? No, que las tarifas, que se tenía que haber una audiencia, no, lo que había alrededor de ese fallo era una aplicación de una política, bueno, clásica receta neoliberal, desde mi punto de vista, aumento de tarifas, congelación de salarios, congelamos salarios, eh, aumento de combustibles, de energías, ABC. Y en ese marco viene el aumento de las tarifas de gas. Y como claro, como no era la época de la represión, el fallo CEPIS es del año 2016, agosto, que hubo manifestaciones en las calles, manifestaciones frente a la Corte Suprema. Y entonces sale ese fallo. Ese fallo no puede leerse si no se entiende que había manifestaciones frente al Palacio de Justicia y escraches a los jueces. No se entiende el fallo, sino. ¿Me siguen? Y no se entiende sin las tapas de diario de los días, sin el quilombo que estaba viendo, sin las presentaciones de diferentes políticos de causas judiciales en provincias diferentes, pidiendo que las tarifas no se apliquen. Bueno, este texto se los voy a pasar. ¿Me esperan que se los paso? Les comparto incluso la pantalla porque así se los voy pasando. Miren, lo tengo presente porque se los di a los alumnos de Ciencias Sociales de la UBA, esa que se acuerdan que les dije que quería compartir con ustedes, pero no pudimos. De hecho está esa clase, pero en este chat que dimos durante la clase, aparecen los links. Acá está. Copio. ¿Dónde están ustedes? Acá. Ahí se lo pasé. Y también tenemos No. ¿Dónde está? Acá. También. Si quieren pueden abrirlo, ya que estamos. ¿Está bien? Pueden abrirlos. Bueno. ¿De qué habla el autor, Luciano Noceto? Bueno, lo primero que hace es darle un marco teórico que amo, pero que no vamos a desarrollar acá por falta de tiempo, en donde ya ustedes pueden ver los autores a los que utiliza. Schmitt, ¿lo ven al principio? ¿Ven ahí el umbral disciplinario? Ese es el enfoque, digamos. Schmitt, Foucault, va a aparecer Agamben, son los marcos teóricos en donde
digamos, se respalda, ¿correcto? El autor. ¿Para qué? Para entender que esto mismo que les estoy explicando, básicamente, que la judicialización de la política, la judicialización de la política tiene que ver con este proceso que les conté. Después viene el punto 2 que habla de la judicialización, que empieza a explicar este crecimiento constante de casos, porque, bueno, encontramos que no hay, en democracia, no hay canales institucionales más que la justicia. Entonces, bueno, vamos a la justicia. Lo que debería pasar, si la democracia madura, significa crece, mejora, es que haya nuevos canales que eviten que se vaya a la justicia todo el tiempo. O al mismo tiempo, si quieren, que la justicia se democratice. ¿Cómo? En una doble vía. No sé si están tomando nota de esto que estoy diciendo, pero no importa. En una doble vía. Por un lado, que se democratice el acceso. ¿Qué significa? Que mucha gente que tiene muchas cosas por las que reclamar, los más pobres y los menos favorecidos, son los que más acceso deberían tener. Así como vieron Artigas cuando dijo, hay que darle las tierras a los menos agraciados, el reglamento de tierras de 1817, no, bueno, no importa. Hay que darle más a los que menos tienen. Lenin. Lo mismo, hay que darle más acceso a los más pobres, porque son los que más los necesitan, porque son los que más derechos vulnerados tienen. Y en general son los que menos acceso tienen. ¿Por qué? Bueno, por una multiplicidad de causas. No tienen acceso porque A, no son conscientes ni saben de los derechos que tienen. B, si son conscientes no tienen acceso a un abogado o una abogada ni al Estado, porque tienen otros problemas materiales antes. ¿Sí? Y C, si tienen acceso con un abogado o una abogada que les hace la gamba, no sé, que en alguna entidad benéfica, que pone un abogado a disposición que milita por causa de gente que le falta, cuando llegan a las instancias de magistrados, ¿qué hacen con esas causas? Son ninguneadas. Entonces hay una triple, si quieren, de democratización. Ahí hay una serie de factores ahí por los cuales se complica la democratización. Y el otro sentido en el cual hay que democratizar la justicia es en la forma de elegir a los cargos de los funcionarios. Porque para mí es inadmisible que los cargos de los jueces y las juezas sean de por vida. Hoy ya es inadmisible, no se sostiene con nada. Porque te dicen, saben que ustedes pueden advertir que mientras voy explicando un poco de cómo funciona. Los jueces y las juezas duran de por vida, no expliqué una mierda, pero bueno, me cuesta mucho, pero es así. Hay un artículo, anoten, 99, inciso cuarto de la Constitución, que se incorporó en el año 1994, que dice que los jueces duran hasta, o sea, no es que duran, dice, a los 75 años deberá renovarse o revalidarse el cargo por 2/3 de los miembros del Senado en una votación. Y bueno, eso se incorporó en el 94, pero no todos los jueces renuncian a los 75, ni tampoco hay revalidaciones de los cargos. Es decir, en la práctica continúan. Hay que explicar 1000 cosas de esto que no estoy explicando. Pasa que es eterno el temario. ¿Saben qué pasa? Este temario es eterno. Tomen nota por lo menos de 2 fallos. Fight, F-A-Y-T, sí, muy bien, Marcos. Tomen nota de otro que se sumó en el 2017, Schifrin. ¿Cómo se escribe Schifrin? ¿Como Lalo Schifrin? No, Schifrin. Están ahí en el blog. Y tenemos el artículo 110 de la Constitución, que dice qué cosa, justamente, que los jueces duran en el cargo mientras dura su buena conducta. Bueno, hoy es inadmisible. ¿Qué es esto, Ron, lo que me estás diciendo de los federalistas y eso? No, digo, el hecho de que duran para toda la vida,
o que tiene que ser más Ah, largo que el ya está. proceso de Estados Unidos, los federalistas. Estados Unidos, claro, digo. Pero quizás será que nosotros, al haber importado tanto los sistemas de gobierno como las constituciones, en otros lugares funciona bien o ya entró en crisis en todo el mundo el sistema judicial con respecto a... Porque yo me imagino, digo, ¿cómo podés hacer también si... Fíjate que ahora están saltando todos los operadores de Macri en la justicia, obviamente el kirchnerismo también lo tiene. Justamente que el Poder Judicial tenga ese poder, ¿no es parte de ese equilibrio? O sea, sin negar que son políticos también. ¿No es sano que estén constantemente en tensión? Me gustó esta última pregunta porque te venía siguiendo la línea y al final no. ¿Qué significa si no es sano que estén en tensión? Me gusta, a ver. Y que se estén, o sea, lo que decís vos, que la justicia sea política, quizás sí que se elija, pero que siempre haya una pelea entre la Sí, política y la justicia, digamos. sí, no sé si la palabra es sano, pero que es natural, diríamos, desde nuestra naturaleza, digamos, de animales políticos, es natural que ocurra que se peleen y que la disputa política se traslade a la forma tribunalicia. Sí, va a pasar. Yo lo que creo es que hay que mejorarlo, digamos, como transparentarlo, cristalizarlo. Eh, Eso. Hackearlo sería. Claro, claro. A ver, no tenemos que pensar que el sistema judicial y que los jueces duran de por vida es algo que ocurrió como un plan macabro por parte de los federalistas en el año 1787 o 1780, 1790. Como que lucubraron un plan para que no lleguen las masas a los cargos de jueces. ¿Okay? No podemos pensar ese momento con nuestra visión de hoy. Es ilógico. Yo creo que en ese momento no tenían ni siquiera la menor consideración cuando estaban pensando el sistema judicial de que el pueblo, lo que nosotros hoy entendemos por pueblo, existiera. Eran sociedades esclavistas, y si no eran esclavistas eran de servidumbre, de servicios domésticos donde nadie tiene derechos. Entonces, que le den en esa época a un juez o a una jueza un cargo de por vida, una jueza, olvídense, no existe, a un juez un cargo de por vida, tiene sentido. Porque yo lo que me imagino es esto, están repartiéndose los cargos entre los sectores de... Ya lo vimos, ¿cuántos eran los constituyentes en Estados Unidos? 55, correcto. Entonces, ¿cuántos son los políticos, digamos, que son hombres de negocios? 1000, vamos a decir. Entonces, le dan a los jueces los cargos de por vida. ¿Por qué? Claro, porque los jueces, desde el punto de vista, desde la cosmovisión de esos constituyentes, son efectivamente los que van a dirimir los conflictos entre particulares. ¿Quiénes son los particulares? Son esos 1000. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea era que no tuviesen presiones, ¿sí?, por parte de los ricos que van a ocupar los cargos políticos, presidencia, senaduría, qué sé yo, a la hora de fallar. ¿Por qué? Porque eran entre ellos. Che, si te toca a vos, ¿viste? Vas a ser juez, Marshall fue el juez, bueno, vos no tenés que tener presión de que te va a echar el presidente Jackson. Entonces vos podés fallar como quieras. Pero era de un círculo muy reducido. Entonces, no tenemos que... Hoy yo te puedo decir, sí, mira, al final con ese diseño la burguesía o el poder se quedó con la última palabra. Pero yo te lo puedo decir hoy, a los ojos de hoy, ¿no? Con lo que la sociedad de masas, con derechos, otra cosa. Pero no había ni democracia, no había ni sufragio. Entonces no tiene sentido que el juez dure de por vida, porque la idea justamente era evitar las presiones. Pero que hoy el juez dure de por vida es, bueno, incompatible con una sociedad democrática en la que los cargos tienen que renovarse constantemente. ¿Por qué? Porque toman decisiones políticas y eso es lo que hay que transparentar, que toman decisiones políticas y que si toman decisiones políticas tienen ideologías, tienen lugares de pertenencia, tienen presiones, naturales presiones de lobbies, de amenazas, de medios, pero ¿saben qué presiones no tienen? Presión popular. No hay accountability. No hay ni instancia en la que digan, bueno, vos te sometiste a las presiones del lobby, no sé, de Monsanto, qué sé yo, de Arcor, de Pagani, de Bunge Born, de, no sé, de Clarín,
bueno, ahora vos tenés que someterte a la presión del poder popular o no te vamos a renovar el cargo por no defender tal o cual interés. O sí, porque a mí me gustan esas empresas y yo defiendo ese estilo de vida y me gusta este juez, pero finalmente se transparenta o se cristaliza la política. Entonces, ese sería la otra instancia que debería, digamos, democratizarse. Por un lado el acceso y por otro lado ya hoy la elección de los cargos. O la forma de asignación de los miembros, que es bastante oscura, que mejoró respecto de cómo era en el pasado, pero que sigue siendo oscura. Y vos me preguntás cómo es en otros países. Hay de todo en todos otros países. Hay países que funcionan, no vamos a llamar mejor o peor, que han evolucionado un poco más y han transparentado, cristalizado mejor o no. ¿Correcto? Está bien, eso hay que analizarlo en consonancia con el funcionamiento del sistema. Bueno, lo que hemos tenido entonces es una judicialización de la política fuerte sin una democratización de la justicia. A esa me gustó. Nunca lo había dicho así. Bien, siempre sale algo nuevo. Pero es interesante verlo, ¿no? Cómo la justicia se politizó, la política se judicializó, pero las instancias judiciales no se democratizaron, eso no. Entonces quedó como delito. Bueno, en el recorrido del texto, que les dije que es corto, aparece entonces el tema de, primero, la judicialización en general, la judicialización de la política en particular. Léanlo porque es interesantísimo y lo que yo estoy haciendo es ni siquiera un resumen, es un complemento, porque tampoco lo leí yo antes de dar la clase. Y después viene, por ejemplo, cómo las formas de judicializar la política. Uno, canalización de demandas. Por ejemplo, el corralito, el fallo CEPIS, miles de cosas. Pero lo primero que toma, ¿saben qué es? El proceso 76-83 con los habeas corpus. Me parece súper interesante ese proceso. ¿Por qué? Porque, claro, cuando la dictadura, las desapariciones, no vamos a hablar de las torturas porque eso se da en el marco de las desapariciones, no, pues no quiero hablar. ¿Qué se pedía? Se pedía a través de la justicia, digamos, no de la justicia, del canal judicial, y la acción específica era el habeas corpus, que aparezca la persona y que tenga un proceso legal justo con las garantías correspondientes. Vieron que está esa famosa conferencia de prensa en donde le preguntan a Videla por los desaparecidos. Y él dice, los desaparecidos no están, y mientras no estén no podemos hacer nada. Esa la conocen, ¿no? ¿O no? Vos deberían. Que te hace pensar rápidamente en Hannah Arendt. Porque Hannah Arendt cuando habla de los derechos humanos dice, bueno, para tener derechos humanos tenés que ser humano. Entonces, bueno, para tener derechos no tenés que estar desaparecido, tenés que estar presente, tenés que ser una persona, si no, ¿cómo vas a poder ejercer sus derechos? Y hay toda una corriente de abogados que en ese momento, en el periodo del proceso, peleaban para que, con los habeas corpus, para que aparezcan los desaparecidos. Y bueno, y ahí aparece como una gran primer corriente, digamos, que empieza a judicializar la política vía ese tipo de canalización de demandas. Porque ibas a la plaza, las madres iban a la plaza, daban la vuelta alrededor de la pirámide de Mayo, iban a peticionar, hablaban con uno y con otro, pero no alcanzaba. Y ahí apareció la instancia judicial como una instancia fundamental, digamos, también para hacer valer los derechos o para reclamar, ¿entienden? Entonces empieza como a robustecerse el sistema judicial y ahí también y ahí la politización de la justicia. ¿Por qué? Porque tenés el juez, hablo en masculino pero en todos hombres, el juez que acepta la causa, que se sustancia, digamos, con sustancia con los derechos por los cuales se está peticionando, que se la juega, y el juez que es el juez del poder, que dice que no, que niega, que cajonea. Entonces se aparece justamente ese debate, la politización de la justicia. ¿Entienden? Que era inevitable, iba a pasar. Ya entrados en democracia, tenemos la reforma de la Constitución en el 94. Y cuando se reforma la Constitución, se incorpora un artículo 43 que constitucionaliza
la acción de amparo. No vamos a hacer la historia de la acción de amparo. Pero, digamos, 2, 3 cositas. La acción de amparo es la acción que te permite canalizar cuando no hay una acción específica. Es decir, para acceder a nosotros tenemos un conjunto de derechos objetivos, ¿correcto? Esto ya lo vimos cuando vimos control, lo vamos a repetir una vez más. Entonces, ¿qué son los derechos objetivos? Bueno, como los 10 mandamientos, pero en sentido positivo. No, no robarás, sino te alimentarás, tendrás una educación, gozarás de la salud. Fíjense que los mandamientos eran negativos. No haces, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Pero los derechos son en sentido positivo. Tenés derecho a hacer esto, aquello, lo otro. Bueno, aparte, unos son divinos y estos son humanos. Porque los hicimos nosotros, ¿no? Los otros ya saben, se los dio Dios a Moisés en el monte Sinaí. ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Cómo me pierdo? Por decir, la acción de amparo, sí. Entonces, esos derechos que son objetivos, cuando no se cumplen en cada una de nosotras y nosotros, se subjetivizan lesionándonos. Es decir, me diste acá, no tengo vivienda, me diste acá, no tengo salud, te lesionan. ¿Entiendes? Entonces ese derecho que es objetivo, que está en un código, se subjetiviza en mí y me faculta ¿qué? A peticionar. Pero para peticionar, ¿qué necesito? Tomarme un colectivo, ¿sí? Ir a la parada, subir, bajarme en tribunal y decir, hola, ¿usted qué viene? Yo vengo. Ah, no, pero usted no puede entrar por cualquier puerta, tiene que entrar por esa puerta que está allá. ¿Cuál es esa puerta que está allá? La acción de peticionar para los que no tienen vivienda, la acción de la vivienda, por decir una. No existe, pero para que se entienda. Para cada derecho, una acción. ¿Es correcto? De hecho, acá vamos a hacer un paréntesis, que estudié cuando estudié Derecho Romano. ¿Vieron? Para algo sirvió Derecho. Pero igual era optativa romano. Pero en Roma, miren lo que les voy a contar, en la periodo de República Romana, Roma tiene 4 periodos, ¿saben eso también, no? 4 periodos, República, Imperio. En la parte de la República hay elecciones para cada uno de los estamentos. Los tribunos de la plebe para la plebe, los senadores para los patricios. Los jueces se elegían. Me van a decir cómo. Hay investigaciones de los grafitis. ¿Qué ponían en las campañas electorales los jueces? Bueno, el sistema romano era al revés en aquella época, Roma, que el nuestro. Porque los derechos existían a partir de las acciones. No existían si no era porque nacía una acción. No había un catálogo de derechos. Ustedes no van a leer hoy el derecho romano que diga, bueno, pero en Roma tenían tal derecho. Porque no existe. ¿No? Ustedes, no hay el código de Roma, no existe, o sí existe. El código es el código de Napoleón de 1805. Pero no tenemos recuerdos de códigos o de constituciones de la Roma imperial. ¿O sí? No. ¿Por qué no? Porque los derechos existían solo a través de las acciones. ¿Entienden lo que digo? Si un juez te concedía una acción, nacía el derecho. Entonces los derechos eran efectivos del minuto cero. Hoy fíjense, los derechos no son efectivos del minuto cero. Alberto Fernández hace sancionar una ley en el Congreso y ¿qué haces con esa ley? Voy al baño y la uso de rollo de papel higiénico. No es tan así. Voy y tengo que ir con esa ley como bandera para pelear para que esa ley se aplique, que yo la hile, ¿no? Pero bueno, no la quieren aplicar. Entonces ¿qué hay que hacer? Hay que pelear para que la ley se aplique. En Roma era al revés. Con la acción nacía el derecho. Sin esa acción no hay derecho. Entonces los jueces, cuando se presentaban en las elecciones periódicas que tenían, prometían acciones. Si usted me vota, yo le concedo la acción de medianera para que su vecino no lo moleste. ¿Entiende lo que digo? Bien. El amparo, acá estaba, no me olvidé, es la acción genérica que existe para cuando no hay otras acciones específicas. Entonces, ¿qué hizo la acción de amparo? Bueno, la acción de amparo vehiculiza todos los derechos
que no se están ejecutando, que no se están cumpliendo, que están ahí objetivamente y que no, por los cuales no teníamos cómo reclamar. La acción de amparo es una ley que nace en el periodo de Onganía, en el año 1968, ese es el año de la ley, era una ley de un gobierno de facto, ley 16986 creo que es. Y la ley establecía específicamente que uno podrá pedir la acción de amparo para cuando, ¿saben cuándo? Cuando hay un derecho subjetivo lesionado por el cual no hay que probar nada y necesitas que cese la violación de ese derecho de manera inmediata. Y no hace falta probar porque es evidente lo que está pasando. Entonces, no sé, para que se entienda, no me dejan ir a la escuela, no tengo que probar nada, no me están dejando, acción de amparo. No hay una acción de que me dejen ir a la escuela, la acción de la educación, acción de amparo. ¿Por qué? Porque tengo derecho a ir a la escuela. En el 94, bueno, la ley de Onganía establecía eso, pero por otro lado no permitía que cuando se peticiona con acción de amparo, se pida en el marco de la acción una inconstitucionalidad de una norma. Repito, existía la acción, pero no se permitía en el marco de la causa pedir la inconstitucionalidad de una norma. Es decir, pongo el caso, decreto de Alberto Fernández, no me dejan ir a la escuela. Artículo 14, derecho a la educación. Se está violando mi derecho a la educación, pónganle. Voy a la justicia y digo, quiero que me dejen ir a la escuela. Ok, usted tiene derecho a ir a la escuela, acción de amparo. Yo no podía en ese momento, con ese tipo de acción, pedir que se declare inconstitucional el decreto de Alberto Fernández. Podía sí pedir que me dejen ir a la escuela. Ahora, en la Constitución, en el 94, se abre la puerta para que además de acceder a la acción, en el marco de la causa, el juez o la jueza declaren la inconstitucionalidad de la norma, por la cual se está lesionando el derecho. Les digo esto porque esto fue la puerta que abrió la judicialización masiva y la apertura de un control de constitucionalidad indiscriminado que estalló en el estallido del 2001, con las acciones de amparo para pedir por la devolución de los fondos que estaban en el corralito. Y todos los jueces empezaron a declarar la inconstitucionalidad de ¿qué? Del decreto de Cavallo que impedía que se saque la guita del banco. ¿Se acuerdan? 250 pesos por semana. Bueno, te los cuento porque esta fue, digamos, esta combinación de axiomas, estallido social, fue lo que abrió la puerta definitivamente a la judicialización. Y a nosotros tener que entender al sistema judicial, ahora voy a leer, no leí a Hernán, ahora leo, abrió, digamos, el sistema judicial a la política y a que nosotros nos complejice todo y tener que entender todo el funcionamiento. No en términos jurídicos formales, sino cómo impregna en todos lados. ¿Está? Y cómo esto es un tema complejo, completo, total. Voy a leer lo que me pones. El amparo es individual, pero la inconstitucionalidad va a ser. ¡No! ¡Ah! Ahí leí la pregunta. Las acciones que piden la inconstitucionalidad tienen efectos para las partes. Lo estuvimos viendo en las últimas 3 clases. Pará. Pero me abre la puerta. Sí, que tenía que ser solo para las partes, pero lo que hablabas del amparo, que ahí explotó todo, o sea, cada uno tuvo que presentar su propio amparo, a eso me referí. Exactamente, pero mirá, pero igual me das pie para decirte algo. Y además se incluyó en la Constitución, en ese famoso artículo 43, pero en el tercer párrafo, segundo, no me acuerdo, búsquenlo, la acción de amparo colectiva. Anoten, por favor. La acción de amparo colectiva. ¿Qué significa? Un conjunto de gente que pide. Y eso abrió más la puerta. Acciones de clase, acciones de usuarios, acciones de consumidores, acciones de amigos del medio ambiente, amigos de la ballena, amigos del riachuelo, amigos del río Paraná, del cauce, del río Piringundín, ¿entienden, no? La comunidad Movistar en contra de las tarifas de Movistar, la comunidad de consumidores eléctricos en contra del consumo eléctrico, los clientes del Banco Río en contra del Banco Río, pero yo digo Banco Río, es el Santander, miren qué viejo estoy.
la comunidad Cablevisión contra el grupo Cablevisión. ¿Para qué? Para que no suban las tarifas. Los amigos del fútbol para todos, para pedir que vuelva el fútbol para todos. Acciones de amparo colectivas que reúnen un colectivo y en el que el efecto es para ese colectivo. Esto, bueno, generó un festival. ¿Quién habla de este texto? El segundo link que les pasé de este texto. ¿Quién habla de este tema? El segundo link que les pasé. De Lucas Martín. Hoy me llegó el tweet de la SAP, que justo hablamos al principio de este tema, y vino, ¿a vos también te llegó, Marcos, la revista de la Sociedad Argentina de Ciencia Política, o a mí solo? La SAP, bueno, hoy salió la revista, el número 15 de la revista, que la verdad que lo vi no me tentó para nada, pero está bien igual. Y justo vi que Lucas Martín, porque más que leer la revista, me quedé leyendo quiénes son los miembros del staff. Y está dentro del staff Lucas Martín, se ve que. No lo conozco. Igual el texto está bueno. El texto de Lucas Martín, que es un típico texto de teoría política contemporánea, que está muy bueno, se llama Giro Judicial y Legitimidad Pública en la Política Argentina. Les recomiendo también que lo lean. Yo lo leí como dar la vuelta en calecita. ¿Por qué? Porque me conozco todos los temas así como rápido, pero a ustedes les va a venir bárbaro. ¿Qué significa giro judicial? Bueno, el nuevo rol del Poder Judicial. No digan Poder Judicial. El nuevo rol del sistema judicial. Por eso, giro judicial. Y legitimidad, claro, ¿por qué? Nueva forma de legitimar las acciones, las decisiones, a través del sistema judicial. ¿Entienden lo que estoy explicando? Entonces hace un buen recorrido y me gustó porque yo este texto de Lucas Martín lo había leído a su montón porque el texto es de 2012. De hecho, cuando lo leía un tiempo después, en el 2016 lo leí. Y hay muchas cosas que no aparecen que vinieron después. De hecho, todo lo que pasó ahora con la criminalización, con las persecuciones, de lo que hablabas vos, Hernández, Macri, ni aparecen en el texto, ni aparecen en mis lecturas cuando me lo apuntaba, porque el texto es de 2012. Pero este autor, Nosetti, que escribe este texto en el 2015, lo cita. Lo que pasa es que este es un tema de mucha actualidad, pero está bueno el recorrido. Así que también les aconsejo que lo lean para conceptualizar mejor a la justicia. ¿Me están siguiendo o se están aburriendo? Sí. Se sigue. Está bien. No, pues si no les dejo hablar. Si se aburren, les dejo hablar cualquier cosa. Yo con tal que no se aburran. Bueno, ¿qué otras formas vemos, a través de qué otras formas vemos que se expresa la justicia? Bueno, legislación, dice acá. ¿Por qué? Porque la justicia, a través del control, ustedes ya lo saben muy bien, se transforma en un poder contralegislativo. ¿Sí o no? Sí. Impide políticas públicas. Entonces, no solamente, digamos, a través de, digamos, el debate, el primero que puso es debate público, tal vez no lo explique bien. Es decir, cuando llevamos los temas de debate público al terreno judicial. A los jueces de la Corte les encanta este tema. ¿Por qué? Porque les gusta. Se sienten bien cuando vamos a la Corte. ¿Por qué? Porque, claro, le subimos el precio. ¿Qué hace Lorenzetti cuando le llega la causa? Bueno, vamos a hacer una mesa y vamos a sentar al jefe de gabinete de la nación y al jefe de gabinete de la ciudad y que venga a hablar acá el presidente y que venga a hablar acá el jefe del jefe de gobierno y vamos a dialogar todos en una mesa. A Alberto Fernández también le encanta la mesa, vamos a la mesa para generar los consensos. Belis, ahí están todos. Y hacen esas mesas que no resuelven nada, pero a los jueces les encanta, ¿no? El diálogo, el consenso, la pluralidad. Bueno, la legislación, el 3.3 del texto de Noceto, es esto de que los jueces legislan. Citan otros autores que me encantan, como Mauro Benente y Gargarella, que tienen unos lindos debates. Mauro Benente, que es un fenómeno total. Cuando yo hacía una investigación una vez en un UBACIT, fue como tesista mío. Yo no estoy ni a la altura, no le llego ni a los talones. Y en ese momento estaba como entre comillas por debajo mío. Hoy es consejero del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, pero escribe unos textos espectaculares, lee un montón, sabe una banda, les aconsejo la lectura. Tiene unas compilaciones buenísimas, tiene una sobre la Constitución del 49,
Mauro Benente. Bueno, ya está, se lo cité. Tienen ahí un montón de legislación por parte del Poder Judicial, políticas públicas, ¿por qué? Porque también a través de causas judiciales la justicia termina implementando políticas públicas. La mayor política pública exponente del Poder Judicial es la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo. La justicia, o por ejemplo, la Corte Suprema que creó una línea directa para denuncias de casos de abusos contra violaciones a las mujeres o denuncias de las mujeres, una línea directa que funciona 24 horas, que creo que había creado Carmen Argibay en su momento, y sigue funcionando. Y que es una política pública que claramente podía haber sido del Ministerio, digamos, de la Mujer, hoy que no existía antes, y que lo lleva adelante la Corte Suprema, porque se le ocurrió, no es que está dentro de sus facultades. Pero me parece espectacular que ocurra, no sé si es el ámbito, pero pasa. Son políticas públicas de denuncia. Bueno, lo siguen solos el texto, ya está. Un par de cositas más y ya sé, están cansadas, están cansados. Y son las 11 menos 25. Yo poco estoy hablando. Yo ya sé. Pero una es re importante. Entonces, ¿por qué tendríamos que pensar hoy porque esto siempre lo digo, ¿por qué tendríamos que pensar hoy que la justicia es uno de los poderes fundamentales en el término formal? ¿Y por qué es, digamos, por qué le damos valor? ¿Podríamos vivir sin poder judicial ni sistema judicial? ¿Qué rol cumpliría? ¿Qué rol cumple? Si hay injusticia, si todo el tiempo se cometen injusticias, y en realidad, si analizamos, digamos, el sistema judicial, su funcionamiento, los lobbies, las presiones, vemos que, digamos, vemos que en el mejor de los casos la cristalización de las relaciones de fuerza, y en el peor de los casos toda una porquería. Para un caso o para el otro, digamos, no hay realización de lo que podemos llamar el ideal justicia. Y nunca lo va a haber. ¿Saben por qué nunca lo va a haber? Porque la justicia con mayúscula, la J, no existe porque es distinta para cada uno y cada una de nosotros. Es como la Argentina. Cada uno tiene un diseño de la Argentina distinto. No nos vamos a poner nunca de acuerdo. La Argentina imaginada por cada uno es inigualable a la de los demás, ¿no es cierto? Y con la justicia pasa lo mismo. Entonces, ¿podríamos vivir sin justicia? ¿Qué rol cumpliría finalmente en relación al Estado de Derecho? ¿Qué valor moral o qué valor ético le podemos otorgar? El del orden, Bueno, el castigo, la recompensa. Es un mecanismo de, no sé, de miedo, si se quiere. sí, de miedo Bueno, me gusta. Es cierto, mira, ahora que decís miedo me gusta, porque ustedes saben que la justicia, o el Poder Judicial, perdón, o el sistema judicial, funciona en conjunto con la policía. Es decir, las fuerzas del orden están a disposición de los funcionarios judiciales. De hecho, los funcionarios, la fuerza del orden no podían intervenir si no es porque hay una orden judicial, es decir, fiscal, ministerio público, defensor público, juez, jueza, ¿sí? Un secretario que intervienen, si no, no podía. Y de hecho, el Ministerio de Justicia está para qué? Para ayudar al buen funcionamiento del sistema judicial. Es cierto, aparece como la última instancia de opresión sobre los cuerpos. Si no cumplís, nadie quiere, a fin de cuentas, tener una causa, ¿no es cierto? Es lindo mirarlos desde afuera, pero cuando te toca y tenés que ir a comparecer, entraste de repente en el terreno kafkiano de la justicia y si mire que acá no se jode, y empezamos con los formalismos, y usted tiene que declarar, y si no dice la verdad, hay falso testimonio, y si no,
y aparece el temor de, digamos, o la amenaza de la física, ¿no? La restricción de circulación, la multa. Es la forma básica de defender la autonomía de un Estado, creo yo. Vas muy Decir, bien. acá hacemos esto, acá es así, y tu justicia con J mayúscula me importa poco y nada, y necesitamos que todos cumplan con con lo mismo. Es eso, creo. Bueno, mira, no quiero opinar sobre lo que estás diciendo. Tengo opinión. Pero sí me quiero tomar del tema de que mencionas, por ejemplo, no sé si lo dijiste así, pero creo que la idea estaba. El Poder Judicial, con su ideal de justicia, funciona como una garantía constante del Estado de Derecho. O sea, mismo, miren, desde que se sancionó la Constitución y formamos nuestra primera Corte Suprema, hay un continuo y permanente y de manera interrumpida funcionamiento del Poder Judicial. Y eso simboliza constantemente que vivimos en un Estado de Derecho, mismo, aún viviendo en gobiernos no democráticos. Algo así como que vivir en democracia y vivir en un Estado de Derecho no sería lo mismo, porque vivíamos en gobiernos no democráticos, pero en los que el derecho, como un sistema de normas a través de las cuales nosotros nos basamos, sigue funcionando. Durante los gobiernos de facto, las dictaduras militares, había una parte de la sociedad que desaparecida, perseguida, torturada, silenciada, ocultada, con su ocultamiento, lo que se visibilizaba en la superficie era un funcionamiento correcto del Poder Judicial que hacía que la vida continúe en perfecta normalidad. No, a mí nunca me pasó nada, si yo quería hacer algo lo hacía, si tengo que ejecutar un cheque lo ejecuto, si tengo que litigar un contrato, litigo. Ni siquiera se hablaba de la corrupción en la misma justicia. Por ejemplo, un desaparecido al que le hacían firmar o por presiones una pérdida de una propiedad, una apropiación de una empresa, ¿no es cierto? Porque el sistema judicial, con el derecho y su ideal de justicia, dan la apariencia de un permanente funcionamiento de un Estado de Derecho, que nos hacen decir, bueno, somos un país ordenado bajo el imperio de las leyes. Y a punto tal, si no fuese así, si no hubiese sistema judicial, como leímos la vez pasada en el fallo de C. Thomas, entraríamos en el terreno de lo que llamamos la anarquía. Porque claro, aparece el terreno en el que cada uno podría hacer lo que quiere, ¿cierto? De hecho, miren. Ay, perdón. Decime. No, básicamente como una religión. Lógico. Como una religión, exactamente. Eso, ¿sabes quién lo dice? Carl Schmitt en Teología Política. ¿Ya lo leyeron? No, sí. Que él dice que ninguno de los conceptos de la modernidad son inventados en la modernidad. Son conceptos religiosos secularizados. Bueno, ahí yo quería decir algo. Decilo. Que la justicia entonces es un término universal, digamos. No es que no existe. Claro. O sea, es una verdad que ha sido ganada por la razón, o por la materia, o por la secularización. Pero no es que no existe la justicia. No es que la verdad acá y allá, sino que la justicia es en sí misma. Como concepto, decís vos, como que... No, como siempre doy el ejemplo de la gravedad para mí, porque es excelente, pero es como la gravedad, vos a la gravedad no le das una connotación... Existe porque creemos. No, y bueno, también, pero por eso.
en ese sentido, la justicia, al igual que la gravedad, es un ente en sí mismo. Dependerá Claro, exactamente, de la razón del tiempo, de la razón que le den los claro. pueblos o el momento de la humanidad, si le damos mayor secularización o menor secularización. O sea, No, no, lógico, la lógico. secularización que le dan los estados modernos hoy en día es el Estado de Derecho, Exacto. nada Y más. Pero antes del Estado de Derecho había otro tipo de justicia, digamos. la justicia divina, No lo sé. y claro, y sí, la Santa Inquisición, ¿eh? Pero Las también es un tipo de secularizar la justicia. Bueno, no sé, en la Edad Media no era la misma visión de justicia que ahora. No, era otra justicia, pero la justicia existía, exacto. Obvio, claro. No Sí, era no, estoy de acuerdo. Aparte es re interesante ver los tipos de justicia. De hecho, me compré los cursos de Foucault. Había una promo en el Fondo de Cultura Económica, no sé si lo aprovecharon, me compré todos los cursos, los que no tenía. Y está Teoría de la Pena y la forma en que es la explicación de vigilar y castigar, el curso, digamos. Bueno, no importa eso cuando lo lea. Ya a otros cursos en el futuro les tocará que les hable de esto. A cada curso le hablo de lo último que leí. Pero quería decir algo. Esto. De hecho, miren, vivimos cuando uno tiene que peticionar, ya sabemos que vamos a peticionar en diferentes instancias, ¿no? Peticionamos ante el Poder Ejecutivo, vía, no sé, bolsas mortuorias frente a la Casa Rosada o una nota por mesa de entrada. Vas a la Casa Rosada y te manifestás, y le tirás un huevo o salís y aplaudís a algún funcionario que pasa, no sé. O vas al Congreso, ¿correcto? Y te manifestás en la puerta del Congreso, pedís, reclamás, protestás, escrachás, ponés la carpa blanca. Pero podemos vivir con dictadura y con Congreso cerrado. Ahora, cuando vos no conseguís lo que buscás ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Poder Legislativo, y vas a la justicia y al sistema judicial, y en el sistema judicial no encontrás reparo, o sea, sufrí, digamos, una violación a uno de mis derechos. Puede ser una violación a la propiedad, a la integridad, a lo que ustedes, al terror, al mayor dolor, digamos. Y no o a lo que cada uno considere, ¿no? Mayor dolor. Y no encontrás reparo en el Poder Judicial o en el sistema judicial, es en ese momento en el que vos descrees del Estado de Derecho. Y decís, mando todo a la mierda. Mando toda la mierda, esa expresión se traduce en me chupa todo un huevo, me quiero ir del país, yo por mí que se pudra todo, pero lo digo a propósito de esas expresiones. ¿Por qué? Porque estas expresiones socavan la legitimidad del Estado de Derecho. Si le pasa a uno no sería grave, pero si le pasa a todos a la vez, es grave. Y el que tiene que dar respuesta ahí es el sistema judicial. Y nosotros tenemos el mejor ejemplo, que es el estallido del 2001, porque pasó que de diferentes formas el sistema judicial no le dio respuesta a nadie. El colmo fue justamente el corralito, pero ya no venía dándole respuestas a nadie el sistema judicial. No le daba respuesta a los trabajadores, no le daba respuesta a los desocupados, no le daba respuesta a los problemas que tiene la falta de vivienda, no le daba respuesta a los jubilados, que sus salarios eran una miseria, a los estatales que les sacaban el sueldo, a los abogados laboralistas que reclamaban por los trabajadores que los echaban sin nada, ¿correcto? Y finalmente no le dio respuesta a los del corralito, que eran una minoría pero intensa. Porque no es que todos tenemos plata del corralito. ¿Cuántos de los 40 millones en esa época tenían plata del corralito? 1 millón, pero no es poco. Y se visibilizaba bien. Y fueron a la justicia y se juntaron con los otros. De ahí tenemos el famoso Piquetti y Cacerola, la lucha es una sola. Y se juntaron y bueno, el Congreso, ustedes no sé si se van a acordar, seguramente que Ricardo sí, Hernán también, pero además no sé. El que se vayan todos, que era un desprestigio de la política, hacía que ningún diputado, diputada, senador, senadora pudiese caminar tranquilo por la calle. Y veníamos con ese periodo, digamos, bueno, hay un montón de motivos que explican, digamos, la caída de la Rúa y la sucesión de presidentes,
la falta de unificación, problemas que tienen que ver con el interno del peronismo, la dirigencia política, pero como hecho fundamental resultante, no había presidente ni presidenta. Congreso cerrado, y en el 2001, con el estallido de los corralitos, digamos, de las causas judiciales, y Congreso cerrado, y que se vayan todos, y sin presidente, el 28, miren lo que les voy a contar, el 28 de diciembre de 2001 empiezan las protestas para que se vayan los miembros de la Corte Suprema. Era la primera vez en la historia de la Argentina que había protestas, digamos, social, organizada, en el Palacio de Justicia, en la Plaza Lavalle, que está en Tucumán, entre Tucumán y Lavalle y Talcahuano, en esa plaza, no sé si la conocen, para que se vayan los miembros de la Corte Suprema, identificándolos como cabeza del Poder Judicial, como responsables políticos por lo que había pasado en toda la década del 90. El colmo ya había sido que habían liberado a Menem, que estaba en prisión domiciliaria, bueno, fue un cúmulo de cosas, ¿no? Y a partir de ese momento, bueno, hay una sucesión de fallos, les voy a contar todo esto a las que vienen, si quieren. Claramente la justicia no dio respuesta. Tiró un fallo así, que se llamó fallo Smith, que declaró inconstitucional el corralito y hizo que la gente vaya a los bancos con ese fallo a pedirle al gerente del banco que devuelva la guita, una guita que no había, los bancos tapiados. Fue un quilombo total. Les recomiendo ahora, si quieren, la novela de Sacheri muy buena, que es La Noche de Lucina. Para mí, ese momento yo lo viví como una... Eso es contemporáneo, pero los que no se acuerdan pueden leer esa novela que está buena porque recrea bien un clima de época, que es de hace 20 años, ¿no? Y bueno, con esto, ¿qué quería decir? Con que el Poder Judicial, cuando no da respuesta, hace que la sociedad ya no crea. Y lo que pasó después de eso fue las asambleas populares. Las asambleas populares saben que es un descrédito total de las autoridades. Hacemos asambleas y en las asambleas decidimos lo que nos parece. Ahí tienen la anarquía. Ahí tienen la destrucción, la anomia jurídica. ¿Qué significa? La anomia significa no creo en el derecho, no creo en las normas que nos regulan, hacemos asambleas y en las asambleas decidimos cómo vamos a seguir. Es casi un periodo preconstituyente. Si quieren, se parece a lo que pasó, lo que está pasando en Chile con el estallido de octubre del 19, que termina en una asamblea constituyente. ¿No? Es más, y lo que está pasando en Colombia, que se parece bastante, ¿eh? Que se parece bastante. De hecho, les puedo mandar un link más. ¿Me bancan? Se lo voy a mandar ahora. Para levantar el final. Un tema que no tiene nada que ver, pero no importa. Miren, ustedes, si yo comparto algo y ¿se escuchan lo que yo les voy a poner? ¿Me dicen si se escucha? Esperen, ¿eh? Aguántenme con esta. Aparte les va a gustar. ¿Están viendo? Bueno, gracias. Museo del Estallido Social, Memoria, Dignidad, es una serie de documentales que tratan de graficar lo que está pasando en Chile desde el 19. Me gustó vi varios, este de Las paredes no callan es muy bueno. Díganme si se escucha, igual no tienen que escuchar tampoco, pero se parece mucho a nuestro 2001, y yo el 2001 no tiene esta documentación, pero se parece bastante. Sí, se escucha. Igual esta música, ¿ves? Lo que muestra son las paredes con las pintadas. A ustedes les dije la vez pasada, nos van a vender lo de Chile como, no sé a quién se lo dije, como que fue todo legal y, bueno, no sé si los dije. Bueno, el video dura 6 minutos, no lo voy a poner todo, después lo ven, pero se los voy a spoilear, ¿puedo? Sí, obvio. Por supuesto. Después lo ven tranquilos, pero miren, esta parte es tremenda, esta. Estas son las de los ojos. Vieron que hay mucha gente que los carabineros le sacan los ojos a la gente, les apuntaban a los ojos. Sí. Y cuelgan ojos sangrando. Y después de esta parte, el documental se va a la gente que falleció. Miren acá. Aparecen nombres de gente asesinada.
Esperen, acá. Sí, a partir de acá, ¿ven? ¿Ven estos nombres? Es toda gente que falleció, Sí. falleció, que la policía mató en las protestas, que empezaron en octubre, y miren lo que hicieron con miren lo que hicieron con los nombres. Son un montón de nombres. Dan ganas de llorar, sinceramente. ¿Lo ven ahí? ¿Ven ese árbol? Es tremenda esta foto, ¿no? La verdad. La verdad que sí. Son todos gente que falleció porque mataron, pero miren qué lindo, porque de la sangre de abajo, cómo se construye, y esta es la Asamblea Constituyente, ¿no? Vieron que les dije que era popular. Esto para mí, dejo de compartir, después les paso el link. Esto para mí es una perfecta manifestación de que un sistema político no da respuestas, y ahí va metido el Poder Judicial también, que no da respuestas. Esto genera un clima, digamos, de cambiemos todo. Por eso es tan importante el funcionamiento del Poder Judicial, y cuando digo que es importante, tiene que ver esto de que es importante la democratización. Es grave cuando no se cree en el Poder Judicial y salen las encuestas que dicen que el 80% no cree lo que dice el Poder Judicial, porque, digamos, las consecuencias, no sé si es grave, la consecuencia es, bueno, un cambio de orden. Bueno, los volví locos, perdón. Seguimos la vez que viene, yo les mando este link. La vez que viene me pongo un poco más aburrido, si quieren, y les explico la aburrida estructura del Poder Judicial. Que bien les va a hacer igual. ¿Está? Sigue siendo el mismo material Dale. y que no lo expliqué. Bueno, el jueves, espero que, no sé, vemos qué hora, espero que pueda ser a las 8, vamos a ver qué pasa con las clases y todo eso. Que Ok, anden nos bien, vemos. lean. Nos vemos la vez que viene. Chao. Dale, mira, chao, buenas noches. Nos vemos. Chau, chau. Saludos. Chao, nos vemos. Chao.